Bienvenidos a nuestro estudio del libro de los Salmos. En esta lección queremos examinar canciones escritas sobre las promesas de Dios a Israel con respecto al Mesías venidero. Para Israel, el Mesías significa el ungido. En el contexto de la época, este término generalmente se refería a un rey terrenal ungido. Esta referencia al ungido aparece en la oración de Ana en 1 Samuel 2:10 cuando dice: El Señor juzgará a los confines de la tierra. Él dará fortaleza a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. En 1 Samuel 9:16, Dios advierte a Samuel que está dirigiendo al joven Saúl hacia él. Dios instruye: Tú lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel. En el 10:1 encontramos la siguiente declaración: Entonces Samuel tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciéndole: ¿No te ha ungido el Señor como el soberano de su heredad? Un elemento importante de esto es reconocer el simbolismo del aceite de unción derramado. Este derramamiento físico representa el empoderamiento del Espíritu de Dios siendo derramado sobre el líder escogido por Dios. Por lo tanto, nos sorprende leer la poderosa predicción de Samuel para Saúl hecha en 1 Samuel 10:6 que dice: Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás. Luego, en 1 Samuel 11:6, se llama a Saúl para que cumpla sus nuevas responsabilidades como rey. Leemos: Entonces vino sobre Saúl el Espíritu de Dios con poder. El derramamiento del Espíritu de Dios sirve como un importante símbolo de Dios, eligiendo y capacitando al próximo líder. Es interesante que encontremos el mismo patrón cuando Saúl fracasa por completo en su fe como rey, y Samuel es enviado a ungir a David como reemplazo de Saúl. 1 Samuel 16:1 dice: El Señor dijo a Samuel: Llena de aceite el cuerno y ve, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Y cuando Samuel finalmente conoce a David después de haber visto a todos sus hermanos primero, Dios dice: Levántate y úngelo porque este es. Aquí el símbolo se encuentra con la realidad. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Esta es una base importante para comprender las crecientes expectativas que los israelitas tienen sobre la venida de un Mesías. En 2 Samuel 7:11 al 12, el profeta Natán dice acerca de David, el ungido: Además el Señor te declara que el Señor te hará casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Más adelante el significado de esta profecía se distorsiona y la promesa de David se traspasa a todos sus hijos que son ungidos para gobernar. Escuchamos a David referirse a uno de sus hijos como mi Señor en el Salmo 110:1. Mesías o ungido termina siendo usado para referirse a reyes terrenales, pero pasajes como este dejan claro que solo hay un verdadero Mesías, aquel que gobernará el reino de Dios cuando venga. Así que, aunque ha habido muchos que fueron llamados Mesías en Israel a lo largo de los años, los profetas y los judíos del Nuevo Testamento todavía esperan con anticipación, preguntándose quién será el único y verdadero Mesías. En 1 de Pedro 1:10 al 11 dice: Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. En este sentido, el Salmo 2 se convierte en el principal e ideal salmo mesiánico. El Salmo 2 es el salmo de la coronación para los hijos de David, que son ungidos para el trono. Se les considera los herederos de las promesas divinas hechas en 2 Samuel 7 a David, que realmente están destinadas solo para David y el futuro Mesías. En el antiguo cercano Oriente, siempre que se instalaba un nuevo rey en una nación, era común que otras naciones aprovecharan esa oportunidad para romper tratados no deseados con ellos.
Así que cuando un líder de la casa de David moría y su hijo se levantaba para tomar el trono, el Salmo 2 menciona a las personas conspirando una rebelión contra la casa de David. Los versículos 1 al 3 dicen: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. En este salmo, Dios ve que las naciones están conspirando contra su recién ungido rey. Él se ríe de ellos desde el cielo, sabiendo que no tendrán éxito. Dios dice en el versículo 6: yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Dios les dice a las naciones que nadie es capaz de oponerse o derrocar a este rey, porque fue elegido por Dios y le pertenece a él. Luego, Dios adopta al nuevo rey en la ceremonia como su propio hijo. Leemos en el Salmo 2:7: yo declararé el decreto, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. En Israel, la frase hijo de Dios es otro nombre para el Mesías que está por venir. Así es como el discípulo Natanael usa la frase en Juan 1:49 cuando le dice a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto es significativo. Natanael no comprende completamente quién es Jesús. Sin embargo, puede darse cuenta justo después de conocer a Jesús y presenciar su percepción profética de que él debe ser el Mesías. Él debe ser el hijo adoptado de Dios, quien es el verdadero rey de Israel. La adopción en el mundo antiguo casi siempre tenía la intención de resolver las expectativas legales de una herencia. Por lo tanto, no es sorprendente leer las palabras de Yahvé a su hijo recién adoptado en el Salmo 2:8. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Es importante recordar que los salmos mesiánicos se basan en las promesas de Dios a David en 2 de Samuel 7. Estas promesas se cumplen parcialmente a través de los hijos de David que ocupan el trono, pero se cumplen por completo a través de Jesucristo. Para decirlo de otra manera, este salmo de coronación se refiere a todos estos hijos adoptados de Dios, aquellos que han sido ungidos y elegidos por Dios para una herencia. Pero también se nos dice que Jesucristo es el cumplimiento definitivo de esta promesa y es el único Hijo de Dios reinante y verdadero. Queremos mencionar algo en el Salmo 2:9 que puede convertirse en un problema para algunos lectores. Verás, el Salmo habla sobre el ungido del Señor levantándose para quebrantar a las naciones con una vara de hierro. Este rey quebrantará y destruirá como vasijas de barro a todos aquellos que no se sometan a él. Este versículo a menudo se interpreta de manera incorrecta. Así que cuando Jesús vino a la tierra, las personas se confundieron. Él es el que es golpeado, Él es el que lleva una corona de espinas, Él es el que tiene su cuerpo quebrantado. A través de su muerte sangrienta en la cruz, Jesús trae la expiación por nuestros pecados, lo que confunde y decepciona a aquellos que esperaban que el Mesías viniera como un líder militar, fuerte, listo para romper en pedazos a sus enemigos. A lo largo de sus días con Jesús en la tierra, los discípulos siguen preguntándole a Jesús: ¿cuándo vas a poner fin a Roma? Conocían el Salmo 2 y esperaban que Jesús llevara a cabo su juicio violento sobre los romanos sin perder tiempo. Lo que no entienden es que el Mesías primero viene a buscar y salvar lo que está perdido. Él debe hacer esto antes de llevar a cabo el juicio. En su segunda venida actuará como juez, pero en lugar de destruir naciones enteras, Jesús juzgará a cada persona individualmente. Y en ese día cumplirá todas las profecías que aún no se han cumplido. Otro gran salmo mesiánico es el Salmo 110, que habla de la segunda venida de Jesús como un rey conquistador. En este salmo, David anhela los honores que se le darán a su hijo, un hijo tan grande que en el Salmo 110:1 David lo llama mi Señor. Tanto en Marcos 12:36 como en Lucas 20:41 al 44, Jesús utiliza este increíble momento profético para desafiar lo que los líderes religiosos creen que saben sobre el Mesías. El tono de celebración del Salmo simplemente los confunde. David celebra mientras escribe este Salmo
porque confía en todas las promesas de Dios que se cumplirán a través del Mesías. Escuchamos frases como: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y dominarás en medio de tus enemigos. Ambas afirmaciones, junto con el Salmo 2, parecen pintar una imagen muy diferente del Jesús que vino a buscar y salvar a los perdidos. No parecen estar describiendo al Jesús que dice en Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Pero Jesús mismo nos aclara estas contrastantes imágenes. Jesús hace referencia al Salmo 110 durante su juicio para diferenciar entre sus propósitos para su primera venida y su segunda venida. Jesús es condenado por tales declaraciones. Cuando se niega a responder a las acusaciones en su contra, el sumo sacerdote hace una pregunta directa diciendo en Marcos 14:61, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús responde, yo soy, y además verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Jesús se ha declarado a sí mismo como el Hijo de David y Dios encarnado. Una vez más, Jesús explica las diferencias entre su primera y segunda venida. Revela que en su próxima venida vendrá como juez sobre toda la tierra. Para terminar, considera esto. Los Salmos 2 y 110 nos ofrecen tanto amenazas como promesas sobre el regreso de Cristo que son referenciadas posteriormente en el Nuevo Testamento. Estamos llamados a preparar nuestros corazones para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Cuando llegue ese momento, Jesús juzgará a cada hombre, mujer y niño según su relación con su Creador. Pablo también habla de este día diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. La elección es nuestra. ¿Reconoceremos a Jesús como el Señor de nuestra vida ahora o esperaremos hasta que sea demasiado tarde? ¿Seremos encontrados fieles o infieles cuando Él regrese? ¿Seremos juzgados por nuestra infidelidad cuando Jesús vuelva? No esperes, clama a Jesucristo hoy y hazlo el Señor de tu vida.